Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentina Podcastera. Señores, qué lindo, en este estudio tan hermoso, tan hermoso. Naranja y amarillo con colores deseísticos, ¿no? Exactamente. De Demasiado Cine, no de DC Comics. Vale la aclaración, Estuvo pensado en eso. Iba a poner una D grande acá, una C grande allá, pero me iban a echar. No te entró el signo de admiración, entonces dijiste no va. No va. Esto No estéticamente va. Si no queda bien. no va. ¿En dónde estamos entonces? ¿En un episodio nuevo? Estamos en el episodio número 3. Ya llegamos al tercero. Mi Tan nombre rapidito. es Mariano Payela, M para los amigos. Y se encuentra además conmigo ¿quién? Alejandro Some, también conocido en el barrio de noche mientras trabajo como Goldstein. No dije pija. ¿Lo dijiste? Y a además, mi derecha, por favor. a mi derecha, como siempre, a la derecha de Dios Padre, se Sí. encuentra Nicolás Tapino, también conocido como Dr. Sayus. Qué lindo, Doctor qué para los lindo. amigos, Sayus para los pacientes. Y el boludo que habla para los vecinos que están acá. y para los amigos de toda la vida. Este pibe que está todo a los El forro que grita de las 12 del mediodía de un domingo. Y estamos en este nuevo episodio de Argentina Podcastera, el episodio número 3. ¿Qué temática tiene este episodio, querido? Justamente Hablando de temáticas. en este episodio vamos a debatir un poquito sobre temáticas y formatos para el programa. Para el podcast. Tantos propios como ajenos, ¿no? Vamos a mezclar un poco experiencias Claro, ajenas. eso como hemos comentado en los programas anteriores. Eso. Todo lo que vamos a estar hablando acá es subjetivo a nuestra experiencia grabando el podcast de Demasiado Exactamente. Cine. Cosas que hemos probado, que hemos realizado, falencias que fuimos encontrando y fuimos mejorando. Relevamientos en otros podcasts también un poco También. sobre las experiencias de ellos y lo que fueron compartiendo con nosotros en este corto tiempo de research. Claro, como un breve análisis sobre, arrancamos por el principio, que era un podcast, un poquito de historia del podcast. Ahora, bueno, quiero hacer un podcast, ¿no? ¿Qué hago, mami? ¿Por dónde arrancamos? A ver, ¿Por dónde espera. arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? podemos- ¿Por dónde arrancamos? ¿Por ¿De dónde qué arrancamos? se A ver, trata el podcast? Vamos Porque a temática, hay que definir una temática. Y Puede ser. ¿Podemos hacer un podcast sobre podcast? Puede ser, es una forma, por ejemplo, ¿no? El tema, la cuestión temática. Sí. ¿Tiene que ser temático un podcast o no es necesario que sea temático? sin ser temático, ¿Tiene algo? La no es temática temático también. es temática. Claro, Etcétera. la temática. ¿Tiene una temática que es la no temática? Totalmente ¿O el divague, correctamente. podemos decir? El divague como temática. Sí. El divague como temática. Es como decir que la anarquía no es política. Bullshit. Es política, es no política. Caramba. Qué raro. Qué nivel de profundidad. Yo pensaba en el color y el no color, pero vos te fuiste. También puede ser la ausencia de El negro. el color Es negro como no color, ¿no? Es la ausencia del color. Y Exactamente. el blanco es la Todo el sinergia de todos los colores. Ah, pero bueno, Ya la está, temática. terminemos acá. Listo. Te tiré la anarquía, los colores. ¿Qué más querés? Es como el fin de Interestelar, esto. Hablando de temática, ¿cómo definir una temática entonces? ¿En base a qué? ¿A nuestros gustos? ¿A una popularidad de un gusto que se da? Por ejemplo, ¿le gusta la coca a todo el mundo? Hablemos de coca. Más éxito que eso no podemos No sé tener. cómo se te ocurrió. O no. O no, o podés fracasar O todo lo que- rotundamente. Todo lo que venga. No, el chiste creo que es hablar, por supuesto, de algo que nos guste, que le guste, que Totalmente. está grabando. Se supone que esto, salvo que alguien te garpe por hacer un podcast de, no sé, bulones. Claro, un point. Muy bien. Casi. Muy bien, ¿eh? Lo tuyo no entra en lo mío. Impresionante. No fue sexual. Casi igual, casi. Entonces, hacer algo obviamente que a uno le guste. Entonces, el tema está... ¿Dónde frenamos? ¿Dónde quedamos? Temática cerrada, temática abierta. Vamos incorporando nuevos temas a medida que avanzamos en la temática, porque uno puede decir, bueno, yo grabo sobre cine, ¿no? Por ejemplo, para poner un caso extremadamente cercano. Pero de golpe decís, pero che, yo ayer leí un libro que está bastante piola. ¿Y dónde lo metemos? ¿Tenemos secciones? ¿En qué sección la metes? ¿Hay una sección para estos temas? ¿Lo tiramos libremente? ¿Lo relacionás en algún momento en el podcast? ¿Está bueno que pasen estas cosas? Bueno, ¿Está bueno? podemos hablar de nuestra experiencia personal. Tal cual. En este Exactamente. caso, para Demasiado Cine, cuando empezamos, teníamos como una referencia en ese momento, 2009, para que se den una idea, el Filmcast, que es el podcast de De Slash Film, Slash slashfilm.com, es un sitio muy grosso de cine de Estados Unidos, que te da noticias, toda la pelota. Y sacaban, desde esa época empezaban a sacar un podcast donde hacían reviews de películas, noticias, tiraban. Tienen invitados también, ¿no? Ahora La mayoría también, de los programas tenían un invitado, eran 3 pibes, después quedaron 2.
eran 3, casi siempre tenían un invitado. Bastante grosso, por cierto. Periodista. Han tenido a Kevin Smith, si no me equivoco, como invitado. Sí, ha estado Kevin Smith, son muy amigos de Ryan Johnson, director de Looper, desde antes que fuera más popular, digamos. Entonces, un poco basándonos en eso y por nuestro absoluto desconocimiento e ignorancia, cualquier cosa relacionada a grabar algo, todo. Ni hablar, intentar transmitir una idea. Olvídate, más allá de la poca experiencia que nos dio dar lecciones de geografía en el pizarrón, más allá de ese tipo de comunicación, no teníamos. Entonces, cuando grabamos el primer programa, no teníamos igual una estructura definida en el primer programa. Fue un divague que fue un caos. Ese programa fue un lindo caos. Un piloto fue que lo salió como programa número 1. Lo pueden escuchar en demasiadocine.com. Fue un bardo. Terminó en un crudo, de como 5 horas. Porque la idea era ver qué onda en realidad. No es que ya grabamos y salía. Entonces agarramos, pusimos rec y en el medio decíamos, bueno, ¿y cómo arrancamos? Y hagamos así, quedó grabado todo como la intro del programa, la grabamos en el momento, no sabíamos qué carajo hacer. Y como, y bueno, y tiremos hablemos sobre esto, tiramos unas noticias y empezamos a hablar así y tiramos una película al final. Sí, creo que hablamos de trailers o de películas que se venían en realidad, no de trailers. Muy mezclado. No había ni secciones, ni separadores en ese momento. Para de todo eso hacer un programa, tuve días. La edición de ese programa. Sí. Cabe destacar que en esa edición de días y días quitábamos partes. Ah, bueno, eso está grabado porque después hicimos un outtake con cosas que quedaron fuera. Que hubiesen sido mucho mejor que quedaron adentro. Que cuando lo empezamos a grabar dijimos, hubo un momento en que cortamos y dijimos, no, boludo, no putees. Dijimos, sí. No da putear. No digas pija, boludo. Fue una cosa así. Sí. No digas chota. No, sí, fue como, no vayamos al carajo, boludo. No da, viste, o sea, no sé, decide otra cosa, como que... Calculate esta concha, mira ahora, boludo, puede pasar cualquier cosa en un podcast. Tampoco, libertad, no libertinaje. Libertad, no libertinaje. Lo dije muy rápido. Bueno. En realidad dije la teoría de la relatividad, pero muy rápido. Eso fue duró un programa eso, nada más. Sí. Entonces, eso lo que hicimos fue, pusimos rec, se grabó todo de corrido, estamos 4 o 5 horas más o menos. Sí, mucho. En el medio frenábamos, todo un desastre. En un departamento. No, fue terrible editar eso después. Quedó un programa 1 hora y pico, no recuerdo cuánto duró. Sí. Sacamos un 2 horitas, en 2 horas salió durado, sí. Sacamos un outtake con esas cositas que se van afuera. Un outtake de 5 minutos. Para que te cuando automáticamente ya aprendimos que, bueno, nos tenemos que ordenar de alguna forma porque grabar 4 horas y tardar 25 en editarlo no es negocio, algo estamos haciendo mal. Muy mal. Entonces lo que hicimos fue separar el programa en segmentos. Teníamos por un lado las noticias, le agarrábamos un par de noticias hot del sitio y las salido entre programa y programa. Claro, las comentábamos, las relatábamos un poco, nos decía qué nos parecía, si le teníamos fe a esa noticia o no. Bueno, divague y especulación. Totalmente. Después teníamos las fichas, que es algo que surgió en el primer programa espontáneamente, cuando en el medio, que hablábamos de salió un trailer, decís, uno tiró, sí, yo le pongo la ficha a esta película, y vos le pones, sí, le pongo la ficha, y como y ahí nació la ficha de demasiado cine. De los trailers es las fichas. Entonces ahí hablamos de trailers puntualmente y decíamos, veíamos qué nos parecía el trailer, si nos copaba y si daba ponerle la ficha a la película como para ir a verla o no. Después nos fuimos transformando en talibanes y eso ponerle la ficha se transformó en algo en la comunidad que pega duro, y cada vez que salía una película decían, le pongo la ficha a esta película. Ya directamente la gente se apropió del término como término o verbo, casi como un verbo, fichear. Una frase. Bueno, acuñaron la frase. Me te fichas es un podcast en honor a Demasiado Cine, ¿no? Evidentemente, claro. No lo quieren reconocer, pero se lo damos. Solamente muestra trailers. Impresionante. Y después de eso metíamos un estreno o dos, según lo que había más hot en la semana. Entonces, creo que era el tiempo también, ¿no? Como siempre. Entonces eso nos servía un poco para nosotros ordenarnos frente a lo que queríamos decir y sobre todo un poco ir midiendo un ritmo en el programa, ¿no? Exactamente. Porque nos fijábamos, bueno, a ver, ¿qué noticias nos damos? Esta. Esta es más hot, esta tirémosla después. Primero metamos una más franca, ¿no? Sí. El orden de la noticia, el orden de los componentes de la sección, que es muy importante, pero también con las fichas pasa que vamos elegimos por grado de... Primero ponemos el tráiler, claro, luego ponemos el tráiler y después terminamos con Avenger 2. ¡Pah! ¡Ricota! Pero
se elige también el orden de Sí, los... totalmente, de los totalmente. componentes. ¿Se podría ir como en base a esta experiencia que nosotros estamos abriendo al público, decir que quizás tener secciones en un programa te normaliza cierta forma de llevarlo y de producirlo también? Como conclusión de secciones sí o secciones no. Claro, eso por lo menos a nosotros nos Nos sirvió sirvió. para eso. Dentro de la virginidad absoluta en la que nos encontrábamos en ese momento, estamos hablando de hace unos cuantos años. Sin estar relacionado con la radio, esto quiere decir, no tenemos ningún Nada. término Nada, de nada, asociado de de nada. bloque 1, bloque 2, producción, nada, cero, Nada, absolutamente. cero. O sea, así entiende, salió ¿no? el primero. Esto es amateur, Salió el primero. amateur. Amateur total. Si quieren sufrir, pueden ponerle play al 01. Totalmente. Alguien que más o menos conozca se va a aburrir muchísimo escuchando este programa. No diría que lo salten si quieren, no pasa nada. Salten hasta el 70. Entonces, eso a nosotros por lo menos nos sirvió para organizar el programa. Que a medida que vamos avanzando, nos damos que terminamos un poco prisioneros de esa estructura. Prisionero podríamos de decir. esta cárcel de tiza. ¿Qué ¿No? es eso? No sé qué. ¿Callejeros? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no importa, chicos. Estoy cantando un poquito. Para que la gente se endulce con mi gola. Bueno. Y no la cola. Entonces nos pasaba que estábamos como un poco prisioneros, que de repente queríamos meter otros temas y como que no, estos son las noticias, estos son las noticias. Entonces en su momento dijimos, bueno, sacamos otro programa que se llama Bonus Track, Bonus track. que era otro podcast, que era todo al voleo. Casi Era- divague. Era casi divague, era agarrar temas genéricos. Relacionado con el cine. Sí, porque en uno hablamos del etiquetas al comiquero, que si era nerd, no nerd y todo eso, y no sé qué si ¿Eso tiene lo hablamos mucho en que un ver. bonus o en un programa normal? En un bonus track. ¿En un bonus track? Lo acabo de ver en el título Ah, listo. porque no me acordaba. No, en un bonus track. Como para ir descontracturar, Sí. digamos, Sí. un poco. O agarramos quizás actores y los analizamos, o directores y los analizamos. Temas de debate tipo qué es un tráiler, qué tiene que tener un tráiler, etcétera. Claro. Ahí viene la descontracturización un poquitito, o para eso fue para descontracturizar. Claro, la idea era que ahí pudiéramos ya meter temas más genéricos, más de debate, que no tuvieran específicamente que ser la noticia, el tráiler y el estreno. La noticia, Exacto. el tráiler y el estreno. Entonces, lo que en un principio nos Estreno. había servido para ordenarnos un poquito y mantener, controlar el ritmo del programa, que no se tuviera un embole, que no divagáramos, controlar la duración también nos servía. Sí. Ya era como muy demasiado rígido. Sacamos el bonus track, al tercer programa de bonus track dijimos, somos unos boludos, ya fue, hagamos Sí, esto, en el podcast. estructuremos a la mierda la estructura, saquemos todo al carajo, Cada vez menos estructuras. totalmente. Se fueron cayendo a poco, Sí, como un rock and pongámoslo roll. un poquito más flexible todo, y ahí hicimos una especie de, como si fueran módulos, de secciones, que metemos y sacamos como se nos cante. Era como elige tu propia aventura, esto de armar tu propio podcast. Totalmente. Era, yo tengo ganas de hablar tal cosa. Y bueno, hagamos una mesa redonda de esto. Mirá, salió tal cosa. Y bueno, pero esto vamos así y hacemos un especial. Metemos una sección donde hablemos de ese culto y hablamos de películas clásicas. Función privada, porque de repente era difícil que todos viéramos la misma película. Y dijimos, bueno, hagamos una donde cada uno tiene una película, cada uno la que quiera y ya fue. Claro, y así, sí. íbamos metiendo. Según la necesidad surgían las secciones. Sí, y las ganas de lo que queríamos decir también, Sí, lo que queríamos sí. grabar. Sí, también lo que podíamos por una cuestión de tiempo. Todos sabemos que hacer un podcast consume, no te consume un día, pero te consume, bueno, depende de la duración, ¿no? Pero te consume bastante tiempo, Y tanto en nosotros pre, grabamos y, 3 horas, 4 3 horas y media de horas. programa. Sí, lleva un tiempo. Era mucho. Perdíamos un día Era entero mucho, claro, prácticamente. perdías un día entero y conlleva ciertos problemas que en la vida de organizarte, otras cosas también, y además también si tienes que conseguir información, en nuestro caso era ver películas, en otros debe ser jugar videojuegos, en otros debe ser Claro. leer libros, eso te lleva un tiempo y eso es parte de la preproducción también. Y eso todo lleva tiempo y armar un podcast a veces con temáticas o cosas que nosotros accidentalmente vimos nos permitía tener también la libertad de decir, bueno, esta que yo la leí, metámoslo como tema en tal y hablemoslo. También daba libertad en la vida tener un podcast de esa forma. Claro, y eso es lo que nos terminó funcionando bastante mejor. Sí, Nos empezamos a aprovechar un poco de eso y prácticamente decíamos, bueno, hay que ver podcast, listo, vamos, nos juntamos y decíamos, bueno, ¿y qué grabamos? Así, directamente medio en bolas. sí. Y ahora estamos profesionalizando un poquitito más el tema del contenido. Sí. 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 Más Sí. o menos. Bueno, Por lo menos los Decí últimos que 3 sí, programas. decí que sí. los últimos. Igual, lo de Popcorn fue improvisado todo. Lo preparamos, que no hayamos cumplido es otra cosa. Plan B, salió el plan B. Salió el plan B, que era cualquier cosa. No, para el 90 va a estar Sí. todo re Sí, profesionalizado, sí, todo re estamos, armadito. estamos en pos de eso. Pero lo principal que nos llevó a esto de buscar cómo podemos organizarnos era un tema de ritmo.
que creo que es algo importantísimo y es en lo que esto que decimos del formato del programa Sí. es algo que ayuda justamente a controlar eso cuando uno no tiene la práctica de Radial o, radial o de lo que sea. o de un programa de cualquier cosa. Si escuchás podcast o escuchás radio o ves tele, lo que sea, te das cuenta cuando algo se te empieza a aburrir, se te empieza a hacer Sí, denso, tal cual. se empieza a hacer medio pesado. O algunas secciones chotas que no te gustan también. Claro, entonces algo que podemos decir como principal recomendación, si queremos, a los que estén grabando es escuchen sus propios programas, escuchen su propio podcast y sean muy autocríticos con lo que están grabando. Sí, Eso es algo que nosotros hacemos todos los programas. sí. O sea, Cuando terminamos decimos, este programa fue una mierda. se graba el programa, ya cuando terminamos de grabar decimos Todos, la frase de estuvo final. bueno, estuvo ya, cuando terminamos de grabar nos damos cuenta que quedó bueno, que quedó más Sí, o menos. acá fue Sí, medio cuando bajón. Cuando lo publicamos, lo escuchamos todos y ahí empezamos a tirar. Esto estuvo bueno, con esto capaz podemos hacer otra cosa más adelante. Y entonces terminamos, después de un tiempo, estando en una especie de morfosis constante, donde casi que vamos cambiando. Sí, casi Pero completamente. siempre, y Todo el intentamos que siempre sea para mejor y Claro, siempre buscar exacto, lo sí. mejor de cada programa para no copiarlo, pero sino mejorarlo para el próximo. Sí, totalmente. Sí, cuestiones de detectar cuando un tema se agota y pasar al siguiente, Exactamente. decir, fíjate, o algo que pasa mucho, de repente yo me cuelgo hablando una hora solo Sí, y ahí le pellizco las bolas. y ahí para que sea. me revolea una botella de Coca-Cola por la cabeza. Entonces, si no, Sí. Claro. un poco. Cola, concha, cola. Oh, por supuesto. Así cortamos los temas. Ahí está. Exactamente. Eso es lo que vos hablás, es un poco como la energía que hay en el grupo, como cada uno va también tomando un rol, que por ahí está bueno porque si vos tenés en un programa 4 que hacen constantemente gag reel, es como muy complicado armar un programa audible, como puede pasarlo en cualquiera de los extremos en los que uno puede abordar, ¿no? Si tenés a alguien que te tira datos constantemente y otro que te tira datos y otro que te tira datos, por ahí se complica escucharlo. Pero bueno, tener cierto balance entre los participantes del podcast está bueno. Claro, los diferentes personajes que toma cada integrante del podcast. Claro, eso está bueno porque te da variedad en el podcast. Sí, que por lo menos más que personajes, en nuestro caso se dio la personalidad. Sí, casualidad de que personalidades. somos 10. Es más, yo anoté, miren lo que anoté, viernes, fin del día de laburo, quemado completamente del cerebro. Quiero morir. No, además, Mátenme. era en esto de la sinergia, ¿no? Que Sí. se da entre todos. Uno tienen que escuchar los programas e ir detectando también en qué cosa cada uno funciona mejor. Sí, totalmente. Porque no todos, sobre todo si estamos hablando de programas de mucha gente, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, es algo que a eso le damos bastante bola. En donde cada uno se la banca. Por ejemplo, acá Goldstein, Ale, suele ser el que tira hace bardo, Bardo. rompe con todo. Estoy demasiado tira- concentrado. Chupa voto, de chupa estructura voto. todo. Estoy muy controlado en este podcast. Hola, ¿qué tal? Acá está muy controlado, es verdad. Llego en casa y voy a grabar un audio con todo lo que me faltó. Totalmente. Yo suelo ser un poco el más serio, ¿viste? Que digo, Hard data. La cabeza. Tirar datos. O sea, soy algo así como el Mickey. ¿Viste? Que es el que con más amargo. Voy a hacer una analogía de Amargo, no. un poquito, como un poco más amargo, el que está ahí, pero viste, la gente quiere ser, no es el fan. ¿Podemos, de por todo. favor, Pará, hacer nuestras qué personalidades en boludo. personajes de Disney? Es lo por que favor, te hice, lo es pido. lo que hice. Leonardo es lo te que diría hice, yo, porque boludo. para mí Goldstein es Donald. ¡Vamos, carajo! ¡Sí soy Donald! Goldstein Uy, yo soy- es el que rompe, el que viste, el que Que no sea Buffy, que no sea Buffy, que no sea Buffy, que no sea Buffy. No, todos sabemos quién es Buffy. No, pues este es como que es el que agarra, patea el tablero, sí, bardea, viste, hace bardo, da toda la mierda. Está en bolas, está en bolas. Está en bolas, Está en además, bolas. está en bolas. Con mucha cosa peluda, Mucha cosa peluda. Claro, mucho todo plumaje. así. Entonces, sí, me hago cargo de mi papel de Mickey en el podcast para que vean. Hola, ¿no? chicos. Me hago cargo. Doctor D, claramente. Yo no lo quiero Es decir, el pero Tribilín, es el sí, Tribilín es el de Goofy, sin es decirlo. el Goofy del... Adoptó el que está- papel. claro, que está, viste, colgado, te tira datos en el aire. Es que es Es el abuelo que. No, pero aparte es el que tiene... los chicos son fanas de Doctor D. Totalmente. Sí, no aguante Doctor D, quiero que Doctor D Hable me de dice la cosa, quiero que Doctor D se ría. No, quiero que Doctor D mencione mal mi nombre. Porque Doctor D dice todos los nombres de todos los actores, dice todos mal. Hasta López. López lo pronuncia Todo. con S y es con Z y no sabe cómo se sale la S de la boca. Entonces han dicho, quiero que Doctor D pronuncie mi nombre como el orto, cosas así. González se llamaba. Y Sayus es más como, viste, silencioso, más como un tipo ninja que está ahí.
y de repente te tira una super data. Sí, y no sabemos de dónde carajo estaba, no la viste venir. Trompada. No, por eso, exactamente. vos sos un boludo, hubieras tirado esto antes y son cosas que pasan. No, sí, yo me acuerdo de un programa que estábamos hablando de podcast. Que decía, ¿Sí? no, sí, yo los escuché todos. Claro, cuando estamos, Pero no me preguntaron, boludo, pregúnteme, yo les cuento. cuando estamos grabando, que yo digo, no, porque encontré los de Rayos Católicos, dijeron, está el de Aspe, todo. Él dice, sí, yo los escucho hace un montón. Dale, Sayus. Lo que no sé es qué personaje de Disney sería Sayus. Yo pensé que Porky, pero no me pegaba. No Porky, pero desde cosa, no es Disney. Porky de Looney Tunes. No, Sí. tenés razón, perdón. No sé quién. Walt Disney sería yo, más o menos, directamente. Bueno. Wally, díganme. Está Está muy por lo congelado. Por lo congelado, claro. Por lo duro. Pero bueno, en nuestro caso, Marino, se dio como esa sinergia medio de casualidad. Sí, de casualidad. De que sale así y somos como grabamos. Somos como grabamos. Sí. Uno se Es lo que brinda, hay. uno se brinda Lo con que se Eso ve, es lo que totalmente hay. así. Pero sí, algo que le damos mucha bola es esto que decíamos de ir detectando en qué funciona mejor cada uno y tratar como de un poco explotarlo en favor del programa. Siempre Exactamente. el objetivo siempre que el programa salga lo mejor posible Sí. y que sea lo más copado que se pueda. Sí, totalmente. Entonces, sobre eso, muchas veces venimos a grabar sin preparar ningún tema de nada, completamente en bolas, grabamos igual. Totalmente. Armamos algo en el medio, tratamos de buscarle siempre que haya un buen equilibrio, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Acuérdense, esto lo estamos diciendo, no es que es algo que Sí. decimos que lo tiene que hacer todos No, los podcasts. no, Esto claro, es no. lo que nosotros Experiencia personal. quisimos hacer Claro. con nuestro programa y cómo lo fuimos encarando desde como pudimos. Sí, que alguno puede tomarlo o no, también como parte para analizar en su podcast. Esto es libre albedrío completamente. Completamente. Esto es para que si a alguien le sirve, joya, y si no, queda como una experiencia más. Exacto. Tratamos de tener como generalmente un buen equilibrio entre tirar algo de data o información Claro. que esté buena, o hacer algo de investigación, o algún análisis de película que sea medianamente interesante, porque tampoco no somos críticos de cine, así No, que ni en pedo. no van a encontrar nada ni remotamente cercano a crítica de cine en nuestro sitio. Esto es una charla lo que hacemos nosotros. Y también de joda, chistes y que sea divertido de escuchar. Sí. O sea, que no sea algo serio. Catalina ¿sí? Ugly, que no sé. Claro, bueno. Es un extremo, Uglis. es igual. O Googlis. Pero buscamos como un equilibrio Googlis. entre eso. Y es algo que siempre, eso sí le damos Funciona. mucha bola. Sí, funciona. Mucha bola, sobre todo, incluso mientras estamos grabando. Y eso es importante que, sobre todo los que quieren como meter más humor o que sea más descontracturado, que tampoco no sirve tampoco, bueno, me senté 2 horas, dije boludeces, re boludo, y sale el programa, porque termina siendo medio embole. Solamente lo de etcétera le pasa bien eso. A nadie más Sí. que no conozco ningún otro podcast que le salga pero, bien. pero en un programa te metían 58.000 microtemas Sí. distintos uno atrás del otro. otro. Entonces eso también es otra Sí. es otra cosa. Sí, No saber es tipo manejarlo. Otra así. preparación. Por supuesto, obviamente, repetimos y lo vamos a repetir desde el hartazgo. Esto lo estamos diciendo para alguien que es amateur. Sí, alguien que Todo se orientado alguien a que eso. alguien que tiene Dentro de estudios, eso. mismo. Si son, sí. a ver, humoristas que se pueden hacer un podcast y seguramente te reman 4 horas cagándose Claro. de risa sin decir nada y está espectacular. Bueno, es como si la gente de Seguro. Cualca, se pusiera a hacer un podcast, sería el podcast de humor más escuchado del mundo por ahí. Probablemente. Es un deseo lo que Es que es un deseo. sí. Igual Cualca tiene un laburo de guión Sí, zarpado, ¿no? terrible, terrible. Pero esto lo estamos orientando a gente que capaz arranca en bolas 100%, ¿eh? Sí, Es para totalmente. eso. Tómenlo como un apretón de manos y si quieren esquivarlo y escupirnos la cara, también lo aceptamos. Claro. Como ADN en mi cara. Como consejo que alguien que ya vivió varias de estos Estos quilombos. bardos Sí, grabando un y podcast. todavía nos siguen saliendo y Sí, ahí sí, salen nos como el pasa. orto. No pasó hace un ratito. Ahí los programas salen como el orto. Sí, Y sí. Es como en lugar del Marvel Way of Making Comics, es el demasiado cine Way of Making Podcast, podríamos decir. Ponele. El- Y en cuanto a, hablando un poquito esto de lo del equipo y todo, hay un tema que es fundamental, A ver. me parece, en los podcasts, Por favor. que es el tema de la duración. Sí, eso es no es polémico. Hay mucho. Es distinto. Hay Cada claro, hay podcast muchos tiene su encares. su manera de manejar los tiempos. Hay para los muchos podcasts. encares y hemos escuchado podcasts largos, nuestros. Sí. Hemos escuchado podcasts largos de hasta 7 horas, con temáticas ultra particulares, como por ejemplo la de Batman.
Bueno, eso podemos tirar después el listado, cosas listadito, locas que sí. hemos hecho del podcast. Como para que se entienda que se puede hacer cualquier cosa. Y, ¿no? para ejemplificar un poquito esto que decimos de que siempre estamos buscando a ver qué alternativas carajo nuevas. se puede hacer. Pero hay gente que, por ejemplo, ahora Banchero está utilizando como una plataforma de duraciones de entre media hora, 45, 50 minutos, que Sí, es una es duración muy amena. No, es la duración promedio norteamericana. Exacto. El podcast norteamericano tiene duración promedio 40, 45 minutos. Capaz hora y media. Como una locura. Como algo muy raro. Quizás pasa por la idiosincrasia yankee también. No sé cómo serán los programas de radio ya, pero acá tenemos programas de 4 horas, 3 Sí, programas de toda horas. la tarde Tenemos como tenemos duraciones más asimiladas, Sí, extensas. tipo Asper, por ejemplo. Todos Tipo los gamers. Asper, Sí, claro. Asper saca todas las semanas 2 horas y pico. 2 horas y podcast. media. 2 horas y media, En el caso 3 nuestro, horas. por lo menos, el tema de la duración es algo que hemos debatido bastante. Sí, y ha oscilado Bastante, mucho. y osciló muchísimo todo el tiempo. Mm. En nuestro caso, como no podemos grabar una vez por semana, que eso es otra cosa para todo el tema de la periodicidad, es imposible, la vida nos da. En una época dijimos que teníamos el bonus track, habíamos sacado otro podcast también llamado Las Fichas, que salía todos los miércoles a la noche, comentábamos Con los los estrenos estrenos que iban a venir el jueves. Como repasó un poco la cartelera, no era crítica de las películas que se estrenaban, sino que decíamos, mira, bueno, mañana se va a estrenar esta película que trata de esto, esta que trata de esto, y de todas esas elegíamos una que nos parecía la mejor, le poníamos la ficha. Eso había que grabarlo obligatoriamente miércoles o como mucho martes a la noche, porque es cuando se terminan de confirmar los estrenos. Los estrenos. Por más que durante el mes van saliendo, qué sé yo, lunes a la noche, martes a la noche es cuando te cae el mail de la distribuidora que dice se canceló el estreno de esta, se canceló el de la otra, se confirma el estreno de la otra, así. Entonces era martes o miércoles había que Tenía que grabarlo. estar. Había que grabarlo sí o sí, no había otro día, no había más flexibilidad de nada, y el jueves salir. Imposible, olvídate. Teniendo en cuenta también las horas de trabajo que tenés durante Sí. todo el Muy día. jodido, inicialmente imposible que lo grabáramos todo, ¿no? No, olvídate, imposible. Quizás ahora con Skype podría ser, pero. No, tampoco se podría. Al principio lo grababa yo, después otros lo grababa con el D. Después el D tomó la posta y dijo yo me encargo, yo lo grabo hasta donde pudo. Grabó bastante. Grabó, Entonces, tenían muchas la primera escuchas. tanda fueron 30 y pico, Sí. o 20 y pico. Se cortó tipo 2011 más o menos, cuando Pero fue la debacle del servidor. Pero retomó. Y este Este año, año. o el Sí. año pasado. El año Este pasado. año. Lo retomó y con la vida, de embarazo y demás, Fue. Y la niña. imposible y perdió de vuelta. Pero como nosotros no teníamos una periodicidad estándar y como el tema de juntarnos se nos complicó bastante, decíamos, si nos juntamos hay que sacarle jugo. No podemos Exacto. juntarnos para grabar 45 minutos porque es una boludez. Bueno, en base a eso que dijiste de juntarnos para sacarnos jugo, hemos detectado que muchas veces para juntarnos perdíamos casi o medio día o un día en algunos casos, y también decidimos por ahí grabar 2 episodios por día Claro, para exacto. aprovechar bien el tiempo de la juntada, porque la juntada te lleva a viajar, plata, llegás, te juntás, preparás todos los equipos y una vez que lo preparás, ahí empezás a grabar. Si grabás dos corridos, aprovechás mucho más tiempo y puedes estirar 15 días, y eso lo venimos haciendo y nos venía funcionando bastante bien. Sí. No, aparte de algo que es como que toda esta movida nueva de podcast es muy centrada en Palermo, podríamos decir. Sí. Nosotros estamos en zona oeste y el D está en Palermo. Claro. Entonces, nosotros 3 somos más locales, entonces el D tiene que viajar hasta acá. Increíble sí, el es un movimiento. viaje. Es todo un movimiento zarpado, entonces que pegarse 40 minutos de viaje para grabar 40 minutos es ridículo. Es ridículo. Entonces, esto que dice Ale era algo que habíamos implementado, que inicialmente la idea del bonus track era esa, nosotros nos juntamos y grabábamos un episodio oficial. del oficial y un episodio de bonus track. Bueno, se complicó un poco, Siempre se porque estamos hablando de grabar 5 o 6 horas seguidas, Claro. que lo hemos hecho varias veces. Entonces, un poco eso se abandonó y el año pasado o este año, Este año, lo a principio de retomamos y dijimos, grabar 2 episodios, uno más de actualidad, otro un poco más genérico. Claro, o con temas que sean estos medio como que no necesitan atarse a noticias, a Claro, trailers. exacto. Más atemporales. Claro, más atemporal. Exactamente. Reduciendo un poco la duración del programa, porque grabar 2 programas de 4 horas juntos se te quema el bocho. Sí, 2 horas, 2 horas y cuarto cada uno, Claro, más más o menos por ahí. Entonces, así como que logramos amortizar mejor. Que es la pérdida de tiempo en viajar algo que y juntarnos. detectamos que es un problema de nuestro programa por cuestiones de la vida, que es el tema de la periodicidad. Si bien desde el fin del año pasado lo logramos mejorar bastante, por cuestiones de la vida que se solucionaron, o que dieron pasos más allá, ¿no? Claro. No sé Como por si- ejemplo al señor Alejandro anillo Suárez se mágico. casó, por soy ejemplo, un anillo mágico. se casó, yo, me entonces terminé la casa, todo, así que complicado. Bien. Bien.
sea, cosas que van favoreciéndose. Entonces, empezamos a implementar un poco esto. Pero ha pasado que hemos estado 2 meses sin grabar un episodio, por ejemplo. Sí. Ha ocurrido y bueno, pues, cosas que pasan. Y hay que soportarlas. Pero sí, cuando salíamos, y además nos pasaba que el feedback de la gente era más largo, que era un programa más largo, Sí, que era un programa más largo. increíble. Es que Extraño. la impronta del programa en su momento también era Claro, programas era largos, programa de 2 largo. horas, 3, 2 horas no, de 3 horas, 4 horas. Sí, por ahí acostumbramos a las Estándar. bestias a darle ese tipo de pedigrí. Y... También puede ser. No se me hace. Quiero pensar que con esto por lo menos 4 horas van a grabar, nos bardean ya directamente, que éramos un Puto, monstruo. sí. 2 horas, puto, no te va a dar el huevo, puto. Claro, Saki escuchó el programa y dijo, duró 2 horas y media, nada más, medio cortito me pareció. Era una cagadera en el baño, me lo escuché todo. Pará, chabón. Pero bueno, ese por lo menos fue como nosotros fuimos dándole vueltas al tema de duración, que sí, en Estados Unidos la duración tradicional son 40-45 minutos, que cuando hay flexibilidad, si el podcast sale una vez por semana, está perfecto, me parece. Sí, Esa sí, es duración. como la periodicidad ideal, por lo menos. Por lo menos ideal. Sí. Pero bueno, en el caso nuestro, la idea era sacarle un poco más el jugo y por Exacto. eso son programas largos. Pero igual nos dimos cuenta que, por ejemplo, Asper, Spreadshot News, todos los Bolas programas sin gamers, manija, sí, Checkpoint también es bastante largo. No, son programas bastante largos. Sí, sí. 2 horas. Duran y 2 pico. horas. 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media. Asper tiene 2 horas Ahora y sí, media. Asper dura 2 horas y media. Checkpoint también, más o menos están las 2 horas, Sí, 2 horas y media. sí, Y salen todas las semanas, déjate joder. Sí. Sí, mucho laburo de producción, Eso es bastante jodido. Pero es algo a tener en cuenta también. Sí. Por lo menos en nuestro caso, detectamos que la periodicidad era una falla y como para compensarlo dijimos, bueno, pero cuando salga, que haya de todo. Y hablamos de noticias, hablamos de trailers, Claro. y hablamos de una película clásica, y hablamos de un estreno, y algún tema de debate. Claro. Sí, contenido, duración, sea, periodicidad, ¿no? Como claro, un como- balance entre todo. Sí, en lugar de 45 minutos por semana, sacamos, no sé, 2 horas y media cada 3, si se quiere. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que lo ideal siempre es tener mayor periodicidad. Sí, sí. Sí, mismo para la gente que lo consume el podcast también, ¿no? Porque esperar 3 semanas como que también perdés el hilo, ¿viste? Un poco. Sí, el que se genere el hábito de, listo, el lunes a la noche tengo el programa. Claro, bueno, que es lo que logró generar Asper con su periodicidad, ¿no? Que la gente Sí, ya... todos los programas gamers salen Periódicamente, Asper, semanalmente Checkpoint salen. sale semanalmente. Checkpoint sale el miércoles, Y un, Prestar- un día a tal hora salen siempre todos. Prestar Excelente. también. Prestar tal no día graba en tenés- vivo, Prestar graba en vivo y después lo sube. Checkpoint también, claro. Checkpoint Checkpoint también. también. Tal día sabes que tenés el programa nuevo. Tucu, así, Increíble. todo el tiempo. Eso Increíble. está buenísimo. Admirable. Admirable. Nosotros no lo pudimos lograr y ya No. no lo intentamos. Directamente Ya tiramos la toalla ya en ese- sabemos que no se puede. En ese aspecto. Pero es algo a tener en cuenta también cuando definan, ok, vamos a hacer el programa, el tema de periodicidad, si vamos a darle toda la semana, cuánto va a durar. El tema de duración también está atado a uno grabar y darse cuenta si remás 45 minutos, si remás 2 horas, si remás 4 horas. Sí, si hay para hablar, 2 El listado de, horas. claro, el listado de para temas que hablarlo. tenés también, las secciones, lo que sea que vayas a hablar, si te da para hablar tanto tiempo también, porque por ahí estás remando en un tema que no da para hablar tanto y tenés que saber cuándo guardarlo. Igualmente el tema de la duración tampoco es algo fijo. No. Eso, otro de los beneficios. Nada del de todo esto es podcast. fijo. No, pero uno de los beneficios del podcast frente a la radio. Ah, que la ahora radio, sí. el programa va de 4 a 6 y tenés que Bancatela. salir de de 4 a 4 a 6 y es de 4 a 6, no puedes ir de 4 a 5. En el caso del podcast puede durar media hora, 45, 3 Lo que vos horas, quieras. no hay ningún problema. Lo que vos Como quieras. vimos podcast también de 10 minutos, 15 minutos, que son Sí. pequeños cortitos. Totalmente. Desde el baño que hablamos Desde el en baño. el episodio anterior, de la chica que explica argentinismo, duraban nada, 10, Sí. 15 minutos. Y eso es totalmente válido y está bueno que así Totalmente sea. válido. Todo siempre, lo ideal, nos parece a nosotros, es siempre todo adaptarlo a que el programa salga bueno y que, Sí. que sea escuchable y que el contenido sea interesante. Y a que la gente se sienta cómoda también haciéndolo, ¿no? Sí, eso Porque totalmente. tampoco te vas a olvidar hacer un podcast de 2 horas cuando tenés para hablar 15 y tampoco hablar 15 cuando tenés ganas de hablar 2 horas. Así que haz lo que te guste, Es que va a salir bien. que esto de podcast es divertirse también. También No es sí, un trabajo, no es también nada. Como divertido, ya, exactamente. como ya dijo el M, esto es divertirse. Esto es juntarse con amigos y hablar de lo que te gusta. Sí, sí, totalmente, porque además cuando te juntás también es parte de una salida, de una juntada entre amigos que te juntas a pasarla bien, a hablar, a boludear, cagarte de A risa. nosotros nos pasa todo el tiempo que de repente nos juntamos no para grabar y decimos la puta madre, esto redaba para grabar. Esto da para grabar. Es como Muchas está veces. muy Esto da para podcast, sí. instalado. Bueno, en cuanto al tema de duraciones y formatos, decíamos el tema de flexibilizarlo y así hemos hecho cosas
bastante particulares. Sí, como por Si ejemplo. se quiere. ¿Querés que relatemos algunas? Sí, Como- tengo ahí una listita de un par. Nada más para no quemarle a la gente. Sí, un tampoco la cabeza con- un punteo. Como para que se den cuenta que puede pasar cualquier cosa. Sí, cuando comentamos el programa pasado que nos dinamitó el sitio web y se perdió como un mes y pico de programa, Sí. todo caído, toda una cagada. Lo que hicimos fue Tomarnos grabar- el DeLorean. claro, grabamos un programa viajando en el tiempo a 1978 con el estreno de Star Wars. Exactamente. Y- Y hablamos de películas que se iban a estrenar en ese momento como Animal. No me acuerdo No, cuál era. le pusimos la ficha a Superman. Claro, a trailers de películas que hubiesen salido en ese momento, que eran 2 o 3, creo. Hablamos de noticias. Noticias. Del 77, perdón, 1977. Con Star Sí, Wars. estábamos en plena dictadura, así que había un problema ahorita con unos Falcon dando vueltas. Recuerdo varios chistes, lo escuché hace poquito por eso. Me he olvidado de eso. Sí, hicimos Me he referencias a olvidado unos de eso. Falcon, una situación medio complicada en Argentina. Sí, pero esto no, pero ¿cómo era? No, pero yo creo que esto se va a organizar mejor. ¿Por qué no puedo decir las cosas en inglés? Así, esa cosa, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Estamos en el mundial, que viene el Claro, mundial. como hablando de flexibilizar, ¿no? Bueno, algo que hicimos 2 veces, creo, 2011 2012, el tema de los Sí. Oscars. Sí, los Oscars. Esto es algo que hacía Rastros de Carmín, el También. podcast de cine de una radio. Ellos cuando estaban los Oscars, lo que hacían era salían en vivo durante toda la grabación de la transmisión del programa. Cuando Rastros de Carmín deja de salir, dijimos, bueno, Tomamos esa la posta. Tomamos la posta de tomamos la Rastro de posta Carmín, y loco, dijimos, haciendo el hagamos lo aguante. mismo. Y lo hicimos en el 2011 y en el 2012. Los Oscars del 2012 fueron tan terriblemente paupérrimos. Y un desastre fueron donde estuvo Jane Franco. 2002, Jane sí. Franco y Anne Hathaway, no. Sí, Anne Hathaway. Y Anne Hathaway. Terrible dolor de Fue bolas. una cosa infumable. La remamos en dulce de leche, Sí, atómicamente. sí, sí, Es que Dos escarbadientes. era una apuesta eso, porque No, te podía tocar como tocó. Sí. La pasamos Dos muy mal voces. y dijimos, no podemos seguir haciendo Sí, esto. era peor que fumar adentro de una garrafa. No lo hicimos más. No lo hicimos más. A partir de ahí no lo hicimos Pero, más. Porque ¿quién te era- dice? ¿Quién te quinta lo bailado? ¿Quién te Totalmente. dice? Totalmente. Y La después gana que hicimos especiales de Spider-Man por estrenos de la película. Batman. De El Batman. especial de Batman que duró 7 horas. Repasamos desde que nació El el que Bob padre Kane del nació. creador de Batman hasta que Nolan dijo chao Batman. Sí, todas Sí. las películas, series Los cómics, animadas, las series Pasamos animadas, con series, toda la- todo. Debatimos sobre cada una de Sí. las películas. Con Superman hicimos lo mismo. Fue una locura eso. Que estaba Tony Gunn en de Rayos Catódicos. Es verdad, estuvo invitado en el especial de Superman. Sí, sí. Mucho más mesurado que el de Batman, por supuesto. Sí, Eso, duró 2 horas mucho menos. más. En vez de 7, 5. No, mucho Igual no más. era tan pesado tampoco. O sea, vos decís 7 horas y decís, escucharlos es un bardo. Lo que pasa es que estuvo muy separado en Pero secciones. tenía Segmenta- mucho- bueno, ahí mucha información, es un mucha excelente información. ejemplo de donde el tema de la preorganización del programa fue clave. Sí. Porque ahí agarramos y dijimos, no solo separamos por tema, sino que dijimos, ok, para que esto no sea imposible de escuchar, pusimos una duración Tope. ideal a cada uno de los temas. Ok, del cómic hablemos media hora, de esto hablemos, no sé, 15 minutos de cada película, para no terminar Sí. quemando la Y bocha. resultó muy bien. Y lo fuimos manejando desde ese lugar y dentro de todo se la bancó Sí. bastante. Ese podcast tuvo muy buena recepción en la gente Sí, y fue muy bien. a partir de ahí sentó precedentes un poco para pedirnos especiales de, loco, hacemos un especial de Avenger, hacemos un especial de Caballero Zodíaco, o Dragon Ball Z, lo que sea. Y No, obviamente... y es más, descubrimos, después de que se grabó eso, que salió, que, Sí. que alguien que no sabemos quién fue, que si está escuchando esto, Randomly. que nos diga, Y lo queremos. que lo agarró, Sí, mal, lo sí, bajó no. y armó un video, puso de fondo la imagen del programa y metió el audio de 7 horas y lo subió a Lo YouTube. subí a YouTube. Bienvenido sea. Sí. Y así, sí. aleatoriamente. Y no es que sé tampoco cómo- sacó lo de la parte de demasiado cine, nada, dijo No, todo. agarró, dijo, bueno, Todo junto. y lo subió a YouTube. Nunca nos avisó nada, ni No, siquiera, no. nunca nos enteramos y no sé ni cómo lo descubrieron. Años después. Porque quisimos empezar a subir el podcast en el canal de eso, cuando Demasiado empezamos a subir Cine. el podcast. Y yo busqué y digo, pará, boludo, ¿qué onda esto? ¿Quién lo subió? Un podcast de Batman nuestro, rarísimo. Muy bizarro eso, muy bizarro. Muy lindo que la gente tome la posta y haga lo que se le cante el culo. Totalmente. Bueno, después así como descontracturización que decíamos. Una vez que nos tenemos que juntar a grabar, que era un sábado, y ninguno había podido ir a ver la película del estreno que íbamos a hablar, que no me acuerdo cuál era. Ni idea. Entonces nos juntamos, grabamos noticias, grabamos ficha, y cuando viene el estreno dijimos, bueno, ahora vamos a ir al cine a ver la película porque no llegamos. Entonces cortamos de grabar, grabamos el viaje en subte hasta el cine, grabamos mientras estamos esperando a ver la película,
terminó la película y grabamos la salida del cine, la Con la vuelta, crítica a la película. la vuelta al estudio de grabación y Aprovechar el grabamos sobre la tiempo, ¿no? película. Aprovechar el tiempo invertido. El famoso podcast del asado. Bueno, hemos hecho un asado en vivo ese en mi duró hogar. como 6 horas también. A fin de año, casi a fin de año. Sí. Sí, no sé si tanto, pero sí, Fue en el 5 verano, horas. duró 4 horas, si no me equivoco. 4 horas. Hablamos de Señor de los Anillos, también un montón de cosas. De Thor. Hablamos de Thor, se grabó en vivo la afección preparación del asado, la preparación de la carne, cómo se ponía la carne, cómo estaba el fuego. Es cómo un iban las relato llamas. al estilo de Víctor Hugo. Cuando se comía también. ¿Cómo? Cuando se comía Cuando también. se comía también, cuando se digerió después, yo grabé un El bonus track. helado. Un bonus track en el baño. Estuvo muy bueno. La verdad que esto demuestra que pueden grabar de lo que se les cante la pompa. Totalmente. Verdaderamente. Sí, totalmente. Después, bueno, cuando fue el partido, me acordé recién que cuando fue la semifinal de Argentina Sí, estábamos muy nerviosos. y grabamos el partido. Sí, los penales también. Ah, y el partido. todo no, 2 horas y pico. Desde que empezó el partido lo pusimos rec y quedó grabando y lo subimos como un bonus del programa. En que por lo menos le puso play a eso. Y bueno, Terrible, se me ha querido matar. yo creo que lo haya escuchado todo igual. No, Habrá eso, adelantado para ver si decíamos algo. no, eso es imposible de que lo escuchen. Pero bueno, fue realizado. Fue. Realizado y estuvo bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, esto lo tiramos a modo de ejemplo de Sí. cosas que se pueden hacer. Como un puntapié inicial. La flexibilidad que te da el podcast para Claro, hacer. por ejemplo, lo que se te para tirar otro ejemplo, el Boss Check News. El Boss Check News que se grabó de la mano de la gente de Aspe, el Boscast, que tienen una fiesta, evento, reunión que se llama FSF, que es Fiesta Chabón Fiesta, que grabaron un podcast. 6 horas 21 duró el podcast del asado. No, ¿Qué 4 horas? 6 horas 21. qué locura. Bueno, la gente de Aspe que 8 grabó- trailers pusimos, qué demente. la gente que de Expression News con Checkpoint y Aspe grabaron un podcast muy entretenido, muy divertido, que recomendamos escuchar a cualquier persona, en donde hay una batalla final tipo de lip syncs de gente que hace sonidos muy entre Lucky Luck y la persona de Checkpoint, no me recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Maximiliano. Que hace algo. un gran nombre hace un gran ruido de puertas, te lo crees mucho. Maximiliano Carrión, me parece que se llama. Muy buena onda y No, ese no es el de Expression. Expression News. tenemos que empezar a aprender El Checkpoint, pero que sí que- tenemos que empezar a aprender de a poco todos los nombres, pero Sí, son muchos, bueno, sépanlo. son un montón. Hacemos nuestro mejor esfuercito. Ese podcast es el podcast número 29. El 10 de la 9ª temporada, me parece. Si no, búsquenlo, podcast Fiesta Chabón Fiesta, lo van a encontrar. Búsquenlo en Google, lo van a encontrar, le va a salir el primer resultado. Que es otro ejemplo que realmente se puede hacer casi cualquier cosa. Y ahora se está crossovereando mucho porque el podcast como está como medio mantenido en cierta esfera de gente que graba ya hace unos años, esa gente se está empezando a juntar y está empezando a juntar gente que se junta, que habla, y bueno, que se mezcla un poquito las improntas de los programas también. Bueno, hicimos el crossover con Rayos Catódicos. Hicimos el también. crossover con Rayos Catódicos. Tenemos pendiente la segunda parte. Tenemos pendiente de la parte de visitantes. Lo de la Popcom. Hicimos un podcast en la Popcom también. Varios. 5. Varios no, 5. 5. Fue Grabando muy ahí en vivo en divertido. la Popcom, Fue llevamos muy divertido. la máquina ahí y nos pusimos a grabar. Que ahí fue donde nos encontramos a Puruchito también, que se acercó. Todo muy lindo. Hermoso, la verdad, es una experiencia religiosa. Sí, pero bueno, es un poco lo que nosotros fuimos apuntando con el programa, pero creo que sí está bueno darle bola y ponerse en el lugar de la persona que lo va a escuchar. Sí, principalmente. Sobre todo si es sobre un tema muy específico, que se supone que eso, el que lo hace lo está haciendo porque le gusta ese tema, si no, medio extraño Sí. que lo encares. A no ser que te paguen 10 fantastillones Claro, entonces de pensar alcaloides. si vos, De que Morlax. te copa ese tema del que estás hablando, te interesaría escuchar eso que estás grabando en este momento. Es una Principalmente. buena postura y ser muy autocrítico siempre. Sí, hay que hacerse mierda. Hay que hacerse mierda realmente. Y como Iki de Gallo Seco, destruirte y revolver. Como la de Fénix renacemos como la de nuestras Fénix. mierdas. Por favor, tómate un remis, boludo. Está muy Pero, bien. Entonces, muy con bien. esto ya podemos cerrar. ya podríamos un poquito ir cerrando el episodio Es número más 3 de la una- Argentina sí, Podcastera. el episodio 3, más que nada, la idea era comentar sobre cómo nosotros encaramos el formato del programa Sí. que pueden servir como disparador para mucha gente, para agregar cosas, para sacar cosas también. Al decir, che, no, esto no me gusta mucho lo que estoy haciendo, lo sacan. O no, escuchalo, no lo escuche. No, es lo mismo. muchos que seguramente escucharon y dijeron, ¡qué al pedo! ¡Qué innecesario! Si yo agarro, Chupate una poronga, Alejandro. me siento, agarro, pongo re tacos, te lo saco así con fritas, sale espectacular. Bueno, Bueno, los de Manera Nevi
de la podcast, cuando terminó la temporada, comentó, ahora no voy a tener que ponerme a ver series específicamente para grabar el programa. Sí. Para que vean que la podcast es un programa que tira mucha data, muy grosa. Hay una preparación previa de ir con contenido. No es todo, me siento y salga así en el aire. Películas Nosotros fumamos películas chotas. Sacrificándonos por solamente para podcast. hablar en el podcast. Así que, sin más, le decimos que nos pueden encontrar en argentinapodcastera.com.ar. Ahí van a tener todo el listado de podcasts que estamos agregando. Hay casi 15, 20 para sumar ahora. Sí, tenemos que agregar una bocha. Hay un montón para agregar. De mi parte hay un montón para contactar. Un montón para seguir en Facebook también y en Twitter. Por suerte. Por supuesto. Una tarea muy linda, la verdad, esta de contactarse con todo el mundo. Pueden también seguirnos en @argenpod en Twitter. Pueden seguirnos en arroba nada, porque no hay más Twitter de Argenpod, de Argentina Podcastera. Pueden seguirnos en facebook.com/demasiado cine. Demasiado cine, dale con demasiado cine. Facebook.com/Argentina Podcastera. Y facebook.com/groups/Argentina Podcastera, que estamos tratando diferentes temas ahí para abordar desde la temática podcastera y desde un montón de cosas más, pero centradamente en eso, para que agregues tus programas cuando salen, para que preguntes qué pasó con el podcast de Checkpoint que no salió, qué pasó con Prestar, qué pasó con Navideando, qué pasó con Lecheo Pulgas, y ahí nos encontramos y nos estamos organizando una orgía y un asado. No sabemos cuál va a salir primero. Y hay que ver a cuál se prende cada uno. Yo creo que la primera va a haber en las dos. Chorizo va a haber en las dos. Por supuesto. Pero bueno, gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya servido para algo. Si les pareció una boludez, díganlo también. Si les gustó, díganlo también. Por favor. Y nos escuchamos en el próximo programa, señores. Nos escuchamos. Aplauso. Adiós. Chao.